Fue un enfrentamiento que inició en 1950 entre Corea del Norte y Corea del Sur con el propósito de unificarlos para crear una dictadura comunista. En 1945, cuando se dividen en Corea del Norte y Corea del Sur en paralelo 38, convirtiendo a Corea del Sur en una dictadura pro-occidental a cargo del líder Syngman Rhee y a Corea del Norte a cargo del líder Kim Il-sung. En 1950, Chiang Kai-shek queda fuera con su gobierno nacionalista, siendo sustituido por Mao Tse-tung. En 1950, la URSS comienza a apoyar a Corea del Norte para invadir Corea del Sur, con el propósito de unificarlos y hacerlos comunistas. El 25 de junio de 1950, Kim invadió con sus tropas a Corea del Sur. Corea del Sur desalojó su capital y Rhee manda a ejecutar a los comunistas. Estados Unidos realiza una campaña publicitaria que se utilizó como elemento de dominio. Estados Unidos se ve presionado y recurre al Consejo de Seguridad de la ONU. El 19 de octubre de 1950, Corea del Sur hace toma de la capital de Corea del Norte. China ataca a Corea del Norte y hace retroceder a los Estados Unidos. El general MacArthur amenaza con lanzar una bomba atómica. Y debido a esto, Truman junto con la ONU reaccionan por miedo a que la URSS también haga uso de esto. La URSS abandonó el conflicto, dejando así a Corea del Norte sin apoyo. Truman destituye al general MacArthur, llegando así a un llamado empate militar. En julio de 1953 se firma la paz de Panmunjom. En 900 años de historia como pueblo, Vietnam fue alternando su posición de reino invadido por otros pueblos a la invasor de sus vecinos, pues siempre quiso anexionar Laos y Camboya. Pero esta expansión fue detenida al ser invadido por europeos. La Segunda Guerra Mundial pareció enseñar dos cosas. Por una parte, que los europeos en general no eran nada invencibles, y por otra parte, se puso al comunismo como nuevo poder agresor y se vio a la URSS que postulaban una inevitable implantación del comunismo en todo el mundo. La Guerra de Vietnam surgió en el año de 1964 y se prolongó hasta 1975 y enfrentó a Vietnam del Norte, que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética, y a Vietnam del Sur, que estaba bajo la influencia de los Estados Unidos. Durante este periodo, Indochina estaba dividida en dos bloques: el bloque norte, que era una región de influencia china, y por otro lado teníamos el bloque sur, que era de influencia inglesa. El norte estaba gobernado por el líder comunista Ho Chi Minh y era el jefe del movimiento de liberación llamado Viet Minh. Este movimiento de liberación fue fundado en el año de 1941. Francia deseó establecer su mandato colonial en Indochina tras la rendición de Japón, pero Ho Chi Minh había declarado la independencia de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Fue entonces cuando se emprendió una batalla convencional hasta convertirla en una de las mayores derrotas de Francia. En aquel valle, el ejército colonial francés perdió la mejor de sus fuerzas de combate, colocando al gobierno de París en una posición de desventaja. En 1954 se celebra la Conferencia de Ginebra. Se recurre a esta conferencia para decidir el futuro de Indochina y se negociaba entre el Viet Minh y Francia. En esta conferencia se decide dividir a Indochina en tres estados independientes: Laos, Camboya y Vietnam. Estados Unidos temía quedar rodeado de países comunistas y temía perder su prestigio internacional. Ante este temor, empezó a invadir parte de Indochina. Fue entonces cuando empezó la guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, o sea, la Unión Soviética y los Estados Unidos. En esta guerra se utilizaron armas químicas. El conocido napalm fue la principal arma que fue utilizada por los Estados Unidos. Esta guerra se extendió hasta el año de 1973, en donde Estados Unidos es derrotado. 58.000 muertos, 30.000 heridos, cientos de soldados con una adicción a las drogas por la guerra y problemas al regreso a la vida cotidiana. Estos fueron algunas de las consecuencias que trajo la guerra en Estados Unidos. En 1976 nace la República Socialista de Vietnam.
Un año después, las relaciones con Laos se empezaron a suavizar, pero recordemos que Vietnam siempre quiso anexionar a Camboya y a Laos, por lo que con Camboya pasó lo contrario y empezaron a entrar en conflicto con Vietnam. Camboya comenzó a atacar la población fronteriza de Vietnam y fue hasta 1978 en donde se estableció un tratado de cooperación en amistad soviética o vietnamita que tuvo como resultado la derrota de Camboya en el año de 1979.